Quédate conmigo, porque lo que está pasando dentro de la dinastía Aguilar y con Cristian Nodal, en este momento tiene un contraste tan marcado que cuesta creer que estemos hablando de la misma familia extendida. Por un lado, hay un cantante que acaba de fracasar en su propia tierra natal, cancelando un concierto justo en el estado donde nació y donde más debería poder llenar un recinto sin esfuerzo. Por el otro lado, está su suegro, Pepe Aguilar, construyendo silenciosamente una de las fortunas más sólidas de todo el regional mexicano, y su esposa, Ángela, mostrando un estilo de vida de lujo que contrasta fuertemente con los números que está dejando su propio marido en los escenarios. Quédate hasta el final porque vamos a poner cifra por cifra, hecho por hecho, y el contraste es de los más fuertes que hemos analizado en este canal. Para entender la dimensión real de lo que pasó, hay que empezar por el lugar exacto donde ocurrió, porque ahí está la clave de todo. Cristian Nodal nació en Caborca, Sonora, y se crió en esa región del norte de México. Sonora es, literalmente, su tierra, el lugar donde su música siempre ha generado más identificación, más arraigo, más esa conexión casi automática entre artista y público que solo se da cuando compartes raíces. Y fue precisamente ahí, en el estadio de los Yaquis, en Ciudad Obregón, Sonora, donde Nodal canceló el concierto programado para el 23 de mayo de 2026 como parte de su gira Palcora Tour. El comunicado oficial que difundió su equipo habló de situaciones ajenas al artista, a su equipo de trabajo y a la empresa organizadora, sin entrar en mayores detalles sobre la causa específica. Se informó que quienes ya habían comprado boletos podrían solicitar el reembolso a través de la plataforma boletito.com y el documento cerró con una frase que en otro contexto hubiera sonado a simple cortesía corporativa, pero que en medio de todo lo que estaba pasando, sonó casi irónica, que Nodal y su equipo se habían caracterizado por ofrecer espectáculos de la más alta calidad y que buscaban mantener los estándares que esperan sus seguidores. Lo que hizo que esta cancelación doliera tanto más que las anteriores fue el momento exacto en que ocurrió. Sucedió apenas horas antes del lanzamiento oficial de su nuevo álbum, Bandera Blanca, el material que se suponía iba a marcar su gran relanzamiento artístico. Es decir, que en el mismo día en que Nodal debía estar celebrando el nacimiento de su proyecto más personal, su propia tierra natal le estaba dando la espalda en taquilla. Y antes de que llegara el comunicado oficial, ya circulaban en redes capturas del mapa de venta de boletos, mostrando disponibilidad en prácticamente todas las zonas del estadio. Para muchos usuarios sonorenses, ver que su propio paisano no pudo llenar un recinto en su estado natal fue una de las imágenes más duras de todo este periodo de su carrera. Antes de seguir, si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque la siguiente parte de esta historia es donde el contraste se vuelve verdaderamente revelador. Pero esta no fue una cancelación aislada. Para entender bien el patrón, hay que recordar que apenas semanas antes, Nodal también había tenido que posponer y reprogramar un concierto en Santiago de Chile, donde explicó en sus historias de Instagram que sus músicos simplemente no habían llegado a tiempo. Según sus propias palabras, la culpa fue de fallas en la logística manejada por la empresa de su padre, JG Music, que según él decidió no contratar un avión privado que hubiera permitido llegar a tiempo al staff musical. Lo dijo así, textualmente, que falló la logística, que otra vez le quedaron mal por culpa de terceros, que desde su equipo se había advertido con tiempo lo complicado de la situación. Esa cancelación, sumada a la de Obregón, sumada a las de Puebla, Acapulco y Tampico de meses anteriores, dibuja un patrón cada vez más difícil de explicar como simple mala suerte. Y aquí hay un detalle que conecta directamente con el conflicto familiar más amplio. La razón detrás de los problemas logísticos en Chile, según el propio Nodal, tiene que ver con su distanciamiento con su padre, Jaime González. Cristian Nodal atraviesa actualmente una fuerte disputa legal con su propio padre, derivada del hecho de que el cantante no es legalmente dueño de su propio nombre artístico, su imagen ni su catálogo musical. Es decir, que mientras Nodal enfrenta cancelaciones en su tierra natal y batallas en los escenarios, también está librando una guerra paralela contra su propia familia de sangre por el control de su identidad como marca y como artista. Vale la pena detenerse también en el patrón completo de cancelaciones que ha enfrentado la gira Palcora Tour durante el primer semestre de 2026, porque ayuda a entender que Obregón no fue un hecho aislado, sino la confirmación
de una tendencia. Antes de Sonora, ya se habían cancelado fechas en Puebla, en el Centro Expositor, programada para el 20 de marzo, y en Acapulco, en la Arena GNP, programada para el 28 de marzo. También se canceló una fecha en Tampico, el 2 de abril. En todos los casos, los comunicados oficiales hablaron de razones logísticas o de situaciones ajenas al artista, sin entrar en detalles específicos sobre por qué ocurrían estos problemas con tanta frecuencia en una sola gira. Para muchos analistas de la industria, ese patrón repetitivo de cancelaciones, todas con explicaciones similares y poco detalladas, es justamente lo que más preocupa, porque sugiere un problema estructural en la organización de la gira más que una serie de coincidencias aisladas. Ahora, en contraste total con todo esto, está la situación de Pepe Aguilar, el padre de Ángela y suegro de Nodal. Mientras su yerno acumula cancelaciones, Pepe sigue siendo uno de los nombres más sólidos y mejor diversificados de toda la industria del regional mexicano. Su fortuna se estima en aproximadamente $10 millones según Celebrity Net Worth, construida no solo con la música, aunque ahí ya tiene una base enorme, con 28 álbumes de estudio, más de 13 millones de copias vendidas, 4 premios Grammy y 5 Latin Grammy, sino también con una estructura empresarial que pocos artistas de su generación lograron construir. Tiene su propio estudio de grabación, Neo Audio, por donde han pasado artistas como Molotov y Los Ángeles Azules. Tiene 2 sellos discográficos propios, Equinoccio Records y Machine Records, este último asociado con Virgin Music Group desde 2023, enfocado específicamente en desarrollar nuevos talentos del regional mexicano. Tiene una línea de ropa y accesorios bajo su propia marca, y tiene un negocio de crianza de caballos pura sangre en su rancho de Zacatecas, una tradición que heredó directamente de su padre, Antonio Aguilar, quien al momento de su fallecimiento había acumulado una fortuna de $20 millones. Y hay un dato más sobre este episodio que conviene tener presente. A pocas semanas de la cancelación en Obregón, Nodal se había presentado el 29 de abril en el Palenque Expogan de Hermosillo, también en Sonora, acompañado de Ángela Aguilar, en medio de rumores de crisis matrimonial que circulaban con fuerza en ese momento. Su aparición conjunta fue interpretada por muchos como un gesto deliberado para demostrar que la pareja seguía unida, justo cuando más necesitaban proyectar estabilidad frente a su público. Que apenas unas semanas después, en el mismo estado, ocurriera la cancelación del estadio de los Yaquis, generó todavía más comentarios sobre la inestabilidad general que está rodeando tanto la vida profesional como personal del cantante en este momento específico de su carrera. Si vas a la mitad del video y esto te está aportando contexto, este es buen momento para suscribirte. Lo que viene a continuación conecta el patrimonio de la familia con el estilo de vida que están mostrando en redes, justo en medio de todo este escándalo. Porque mientras Pepe Aguilar amasa millones con una estructura de negocios diversificada y sólida, su mansión en Zacatecas, valuada en más de $3 millones, su residencia en Texas, también cerca de los 3 millones, sus viajes constantes alrededor del mundo y su forma de vida que él mismo ha descrito públicamente diciendo que no gasta en mujeres, ni en drogas, ni en juego, sino en hoteles, comida y familia, su hija Ángela ha estado mostrando un estilo de vida que muchos están leyendo, en este contexto específico, como un derroche poco oportuno. Ángela cuenta con una fortuna personal estimada en aproximadamente $5 millones, según los mismos reportes financieros especializados en celebridades, y su guardarropa incluye piezas de marcas de lujo internacional, como Gucci, y bolsos Birkin, además de los vestidos típicos mexicanos bordados a mano que forman parte de su imagen artística. El problema no es que Ángela tenga dinero ni que lo gaste. Eso es completamente normal para una artista de su nivel. El problema, según la lectura que está circulando en redes, es el contraste temporal. Justo en los días en que su esposo cancelaba un concierto en su propia tierra natal por baja venta de boletos. En los días en que circulaban capturas del estadio de los Yaquis con secciones enteras, vacías en la boletera, las apariciones públicas de Ángela seguían mostrando la misma estética de lujo de siempre, sin ningún cambio aparente, sin ninguna señal pública de preocupación por la situación financiera y profesional que estaba enfrentando su pareja. Para una parte de la audiencia, esa desconexión entre lo que vive Nodal en los escenarios y lo que proyecta Ángela en redes sociales es exactamente lo que resume el título de este video. Mientras uno fracasa,
la otra sigue derrochando como si nada estuviera pasando. Hay otro punto que conviene subrayar sobre el contraste de estilos de vida. Mientras Pepe Aguilar ha hablado abiertamente de cómo administra su dinero, explicando que prefiere invertir en su familia, en hoteles y en comida antes que en lujos ostentosos o vicios, las publicaciones de Ángela en redes durante este periodo específico de crisis en la carrera de Nodal mostraban exactamente la misma estética que siempre ha manejado. Viajes, prendas de diseñador, accesorios de lujo. No hay nada ilegal ni necesariamente reprochable en eso. Las celebridades de su nivel suelen mantener un estilo de vida acorde a su estatus independientemente de los altibajos puntuales de sus parejas. Pero en el contexto específico de esos días, con las capturas del estadio de los Yaquis vacíos circulando al mismo tiempo que las publicaciones de lujo de Ángela, la combinación generó exactamente el tipo de comparación que terminó dominando la conversación en redes durante varios días. Y hay que sumar a esto un dato que pone toda la balanza patrimonial en perspectiva. Si juntamos la fortuna estimada de las 3 generaciones de esta dinastía, Antonio Aguilar con sus 20 millones, Pepe Aguilar con sus 10 millones y Ángela con sus 5 millones, estamos hablando de un patrimonio familiar combinado que supera los 32 millones de dólares, construido a lo largo de décadas con una estrategia de negocios diversificada y mucho más estable que cualquier gira individual. Nodal, por su parte, también tiene una fortuna personal estimada en 20 millones de dólares, según las mismas fuentes. Pero a diferencia de su suegro, gran parte de su patrimonio depende directamente de la salud de su carrera como artista en vivo, de sus giras, de sus contratos discográficos en disputa con Universal Music y de un nombre artístico que, como ya mencionamos, ni siquiera controla legalmente en este momento por el conflicto con su propio padre. Y vale la pena dimensionar también el papel que juega Ángela dentro de toda esta estructura financiera familiar, porque tampoco es que ella dependa exclusivamente del éxito de Nodal. Su propia carrera, con giras, contratos de marca y patrocinios, le ha permitido construir un patrimonio independiente de aproximadamente 5 millones de dólares según fuentes especializadas. Aunque, como ya vimos en análisis anteriores de este canal, su gira en solitario por Estados Unidos enfrentó cancelaciones importantes durante 2025, lo cual significa que su propia situación financiera tampoco está completamente blindada en este momento. Es decir, que tanto Nodal como Ángela, cada uno por su lado, han enfrentado tropiezos económicos relevantes en sus carreras individuales durante los últimos meses, mientras la generación anterior, representada por Pepe Aguilar, sigue mostrando la estabilidad que solo una estructura empresarial diversificada y construida durante más de 3 décadas puede ofrecer. Esa diferencia estructural es importante porque explica por qué el impacto de cada cancelación pesa de manera tan distinta para cada uno. Para Pepe Aguilar, una mala temporada de giras se compensa con los ingresos de sus sellos discográficos, su estudio de grabación, su línea de ropa y su negocio de caballos. Para Nodal, cada concierto cancelado es un golpe directo a una de sus principales fuentes de ingreso activa, en un momento donde además enfrenta una demanda legal con Universal Music, gastos de abogados por el proceso de custodia de su hija Inti en 2 países distintos, y ahora también una disputa con su propio padre por el control de su marca personal. Es decir, que la estructura financiera de la familia Aguilar está diseñada para resistir las temporadas difíciles de una manera que la situación actual de Nodal, mucho más dependiente de su rendimiento inmediato en taquilla, simplemente no tiene. Para ponerle números concretos a la magnitud de este imperio empresarial, basta con mirar la trayectoria completa de la dinastía. Antonio Aguilar, el patriarca original, grabó más de 150 álbumes y estelarizó más de 120 películas a lo largo de su carrera, construyendo una fortuna de 20 millones de dólares para el momento de su fallecimiento en 2007. Pepe heredó no solo el talento, sino también la visión empresarial. En 2001 fundó Neo Audio, su estudio de grabación, y desde entonces ha sabido convertir cada faceta de su carrera, desde la música hasta el merchandising, en una fuente de ingresos constante y diversificada. Esa filosofía de no depender de una sola fuente de ingresos es exactamente lo que lo diferencia de la situación que enfrenta actualmente su yerno. Hay que decir también que ninguno de estos datos patrimoniales son cifras confirmadas oficialmente por los propios artistas.
Son estimaciones de portales especializados en finanzas de celebridades como Celebrity Net Worth, que basan sus cálculos en contratos públicos conocidos, ventas reportadas y activos visibles como propiedades. No son auditorías oficiales ni declaraciones fiscales públicas, sino aproximaciones que la industria del entretenimiento usa habitualmente para entender el panorama financiero de sus figuras más relevantes. Aun con esa salvedad, la tendencia general que reflejan estas cifras, una familia Aguilar diversificada y estable, frente a un Nodal mucho más expuesto a los vaivenes de su carrera en vivo, es consistente con lo que se está viendo en los hechos concretos de los últimos meses. Cancelaciones, demandas y un patrimonio que depende en gran medida de que las cosas en el escenario sigan saliendo bien. Si llegaste hasta acá, ya tienes el panorama completo. Un cantante que canceló en su propia tierra natal, en Sonora, justo el día del lanzamiento de su disco más importante, mientras su suegro sigue construyendo, con calma y diversificación, una de las fortunas más sólidas del regional mexicano. Y su esposa sigue mostrando un nivel de lujo que en redes está siendo leído como un contraste incómodo frente a los números que está dejando su propio marido en los escenarios. La dinastía Aguilar parece blindada, construida sobre décadas de decisiones empresariales inteligentes. Nodal, en cambio, está enfrentando el momento más inestable de su carrera reciente, justo cuando más necesitaba que las cosas en casa, en el escenario y en su tierra natal le salieran bien. También conviene recordar el contexto legal que está drenando recursos y atención de Nodal en paralelo a todo esto, porque ayuda a entender por qué su situación se siente tan distinta a la estabilidad de su suegro. Nodal mantiene una batalla legal activa con Universal Music por incumplimiento de contrato, un proceso que ya ha pasado por audiencias formales en México y que sigue sin resolución definitiva. A eso se suma el proceso de custodia de su hija Inti, que involucra tribunales tanto en México como en Argentina, con todos los costos legales que eso implica en dos países distintos. Y ahora también el conflicto con su propio padre por el registro de su nombre artístico. 3 frentes legales abiertos al mismo tiempo, cada uno con sus propios costos de abogados, sus propios tiempos de resolución y su propio desgaste de energía y recursos, todo mientras intenta sostener una gira que ya está mostrando señales claras de fragilidad. Comparado con eso, la estructura de Pepe Aguilar, construida durante décadas sin este tipo de frentes legales simultáneos, simplemente opera con una estabilidad que la situación actual de su yerno no tiene. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, déjame en los comentarios qué piensas de este contraste tan marcado entre lo que vive Nodal y lo que sigue construyendo la familia Aguilar, y cuéntame si crees que esta diferencia patrimonial y de estabilidad termine afectando también la relación entre ellos a largo plazo. Dale like si el video te aportó algo, y nos vemos en el siguiente.